El equipo de Shikamaru llevaba corriendo 3 días a pesar del clima, sin importar si fuera día o noche, con tal de finalmente llegar al País del Silencio. El País del Silencio era relativamente pequeño, localizado hacia el oeste del continente, rodeado de montañas y bosques, y pequeñas partes del campo salpicaban el resto del paisaje. Ninguno de sus pueblos podía llegar a ser comparado con una de las villas del País del Fuego. El País del Silencio podía ser visto como un campo rústico y rural incluso para los 3 fundadores de Konoha. La capital, la aldea oculta entre las cortinas, estaba localizada casi en el centro del país. Ya que ellos estaban escondidos en las fronteras del país, Shikamaru y su equipo debieron de correr por las colinas y valles, al mismo tiempo que buscaban la aldea oculta entre las cortinas. Llevaban 4 días desde que dejaron Konoha. A pesar de ser un país pobre, la capital tenía todo el esplendor de una metrópolis. Mientras que en el resto de las villas de otros países sus casas tenían techos de paja, aquí hasta la casa más pequeña de la capital tenía el techo de baldosa. Habían muchos edificios hechos de hormigón armado, y las calles estaban limpias y bien cuidadas. Los caminos se multiplicaban por toda la ciudad en la misma forma que una tela de araña, en expansión en los radicales, desde el centro a la ciudad. En las pequeñas secciones, separados por esos caminos, casas y apartamentos, estaban alineados lado a lado. Un edificio grande estaba en medio de la ciudad. Si alguien estaba buscando algo por la ciudad, desde esa distancia lo único que podía ver era ese edificio, que resaltaba sobre todos los demás. Tenía 10 pisos de alto, un techo de tejas de color carmesí, y en el borde izquierdo y derecho de la cubierta habían 2 estatuas de leones dorados. Ah, tiene que ser el castillo del país que estamos buscando. No hay necesidad de resaltar lo obvio, ¿sabes? Shikamaru se dividía entre ver el castillo y escuchar la conversación de Rou y Soku, mientras caminaba por la avenida principal. Por supuesto, ellos no llevaban el chaleco de Konoha. Así como las costumbres de cada país son diferentes, la ropa también lo era. Rogue y Soku habían aconsejado que había que cambiar las ropas por algo más típico de la región, para no llamar tanto la atención, y Shikamaru había aceptado la idea. En el camino a la capital se habían detenido en la mansión más rica para buscar algo que pudieran ponerse los tres. La ropa usada en el País del Silencio era muy simple, nada que pudiera resaltar. La parte superior era una túnica de wagi, envuelto alrededor del pecho y atado con un cinturón de tela. De la cintura para abajo había una amplia hakamana, con sus puños metidos en las botas de cordones hasta llegar a la espinilla. Los cordones de la ropa eran tan graciosos como el diseño. Todo aquel que caminaba en la aldea oculta entre las cortinas la llevaba, ya sea negro, marrón o gris. Incluso las tiendas en las calles no tenían luces brillantes o luces de neón. Sus anuncios eran apagados y sombríos. No había nada que pudiera ser brilloso en toda la ciudad. ¿Lo ha notado Lord Shikamaru? Preguntó Rou desde su posición en el frente. Shikamaru estaba atrapado entre ambos. Rou estaba en la cabeza. La pregunta del hombre era muy vaga. No se especificaba lo que Shikamaru tenía que haberse dado cuenta, así que no había manera de responder ante él. Aún tenemos que ver solo a uno de los asientos de los señores feudales. Eso es verdad, Aceptó Shikamaru. Como los dos habían conversado, se dirigían en dirección al castillo. Se suponía que no tenían la intención de iniciar la operación ahora, sino simplemente por el hábito que tenía cualquier persona de caminar hacia el edificio más grande de la zona. Shikamaru no tenía absolutamente ninguna intención de correr o ir temerariamente saltando en medio de las cosas y poner la misión en riesgo. toda la gente que hemos visto en la calle han sido hasta ahora los ciudadanos del país. Es extremadamente raro que no hayamos visto ningún asistente. La observación de Rowe había dado justo en el blanco. Los gobernantes de los países de un continente eran siempre, y sin excepción, los señores feudales. Los sindicatos en el mundo shinobi estaban muy bien, pero los shinobis nunca tomaron el escenario en la política, y los señores feudales siempre vivieron en la capital de su país, con sus lugares de residencia los cuales rebosaban por los asistentes que les servían. Esos asistentes se diferenciaban de los demás ciudadanos del país con su gran orgullo, ropas de colores y sus actitudes prepotentes y arrogantes. Siempre estaban corriendo sobre la capital, donde vivía el señor feudal, dando vueltas y haciendo recados para él. Y todavía no había visto ninguno de esos asistentes. Es posible que no haya un señor feudal, ¿sabes? Murmuró Soku. Ese podía ser el caso. Un país pequeño como este puede tener el caso de no tener un señor feudal, y que sus ciudadanos tomen el control por ellos mismos. Pero este país era tan diferente al resto, y Shikamaru estaba muy seguro de eso. Se giró en dirección a Soku, y sus ojos miraban en dirección al castillo. En el mensaje de Sai, dejó muy en claro que el país era gobernado por un hombre llamado Gengo.
Eso no quiere decir que sea el señor feudal, ¿sabes? Mientras Chikamaru decía eso, sus ojos recayeron en un hombre que caminaba entre medio de un grupo. Estaba usando un manto largo y negro. En sus ojos tenía una mirada aguda. Su ropa Estaba usando un manto largo y negro. En sus ojos tenía una mirada aguda. Su ropa se destacaba en medio de las akamas y uwagis, usados por los demás ciudadanos. El diseño le recordaba mucho a Chikamaru a los mantos de los Akatsuki, aunque la ropa de este hombre no tenía esas nubes rojas o el cuello alto para cubrir su boca. No había ninguna costura o sujetador en medio, solamente 5 botones grandes de plata. ¿Ven ese hombre que está enfrente de nosotros? Hemos visto a otros vestidos igual. ¿No les recuerda algo cuando lo ven? Preguntó Chikamaru. Ya lo había notado, ¿sabes, Lord Chikamaru? ¿Una persona normalmente no esperaría un poco en lugar de acordarse inmediatamente? Preguntó Soku. Esa ropa. La ropa hace al objetivo después de todo. Row hizo otro de sus chistes malos. Todos queremos que te calles, ¿sabes? Gruñó Soku. Haciendo caso omiso a la broma, Chikamaru siguió hablando. Row, ¿qué te parece el hombre al otro lado de la calle? ¿No luce familiar para ti? Mientras Chikamaru hablaba, inclinó su cabeza un poco a una casa de té al otro lado de la calle. Row miró sobre sus hombros, siguiendo la dirección en donde veía a Chikamaru. No puede ser. ¿Eh? ¿Qué está pasando? No entiendo nada de lo que ustedes están hablando, ¿saben? Entonces tenía razón, decía Chikamaru de una manera sombría. He tenido esa sensación de que tenía una cara familiar. Él y Row seguían observando al hombre que estaba sentado en una de las bancas que estaban enfrente de la casa de té, tomando té. Mientras lo observaba, el hombre llamó al propietario de la casa de té. El hombre inmediatamente entró de nuevo a la casa de té, haciendo reverencia con su cabeza varias veces, dando elogios y excusas hacia el hombre. Ese estilo de nervioso que mostró era exactamente como los ciudadanos se comportaban habitualmente con los sirvientes de los señores feudales. Él solía ser un ambu, dijo Row. Su nombre es Minoichi. Ese hombre. Se supone que desapareció durante una misión en la guerra, ¿no es así? Terminando la oración que había iniciado Chikamaru. Los tres se quedaron viendo hacia la casa de té, con cuidado de que Minoichi no notara que lo estaban observando. Él no serviría para tener las respuestas de este incidente de primera mano, ¿no? Los fuegos artificiales se encendieron dentro del corazón de Chikamaru. Su boca se torció en una sonrisa. No serás capaz de moverte, dijo Chikamaru arrastrando las palabras y al hombre con él. Estaban en un callejón entre 2 edificios. Chikamaru había escogido ese punto en particular por no ser muy frecuentado. Estaba prácticamente abandonado, incluso a la mitad del día. Row y Soku se mantenían vigilando los extremos de cada lado hacia la calle principal. Se camuflaban con las sombras y permaneciendo completamente inmóviles como su entrenamiento ambu les había enseñado. Una sombra más oscura de lo normal se había extendido a los pies de Chikamaru, y como una serpiente que había hecho su camino por todo lo largo del cuerpo del hombre que estaba enfrente de él. De cada extremo de la sombra salía un par de manos que se enroscaban en el cuello del hombre. El jutsu de sombra estrangulante. La familia de Chikamaru, el clan Nara, había estado utilizando los jutsu de sombra por generaciones. El jutsu de estrangulamiento con sombra te permite usar tu propia sombra para inmovilizar a tu oponente. Las sombras naras eran realizaciones físicas. Su jutsu no solo inmovilizaba, sino que también eran capaces de mover objetos físicos. Solo para que lo sepas, decía Chikamaru secamente. Puedo romper tu cuello de forma muy rápida. ¿Cómo? ¿Quién eres tú, bastardo? ¿No me reconoces? Preguntó Chikamaru Lambu. Sí te conozco, Minoichi-san. Yo no conozco ese nombre. La sombra de Chikamaru se movió por la garganta del hombre, hasta que sus manos sostuvieron la manzana de Adán de Minoichi. ¡Ah! Dejó escapar un gruñido lleno de angustia. ¡Tú naciste en Konoha!, decía Chikamaru. Debiste haber escuchado del jutsu del clan Nara en algún punto, y de lo que podía llegar a ser. Si sigues con esto, podría estrangularte hasta la muerte. Ese era el trato que hacía Chikamaru. Así que, ¿qué hace un shinobi de Konoha en un lugar como este, y usando ese tipo de ropa?
No soy un shinobi, no más, decía la voz ronca de Minoichi. Yo soy un iluminado. ¿Un iluminado? ¿Qué significa eso? Personas que viven perezosamente en el nunca cambiante mundo shinobi. Nunca podrán entender nuestra voluntad. Mírate balbuceando. Te pregunté quiénes eran los iluminados. Shikamaru puso un poco más de fuerza en la punta de los dedos de la sombra alrededor del cuello del hombre. Gimió Minoichi. Terminaré estrangulándote si sigues así. Shikamaru se empezó a sentir enfermo al escuchar esas palabras que salieron de su boca. Su corazón era cubierto por la oscuridad. No hay manera de que lo entiendas. Shikamaru presionó más fuerte sobre el cuello de Minoichi. Si sigues hablando así, realmente te voy a matar. Las pupilas de Shikamaru estaban tan dilatadas, dejando sus ojos casi tan oscuros como su sombra. Yo entiendo, señor. Shikamaru aflojó la garra de su sombra, y Minoichi tomó una gran bocanada de aire. Empezó a hablar. Los iluminados son los que rigen este país. Aquí no hay señor feudal rondando. El título de los iluminados es ganado cuando los shinobis han abierto sus ojos ante los nobles ideales de Gengo. Nuestra meta es crear una revolución junto a Gengo. Cualquier cosa que tu escoria esté tratando es impotente frente a él. Cualquier cosa que oigas sobre él no te permitirá entender la verdad de este país. Minoichi se echó a reír, abriendo su mandíbula para morder su lengua en un intento de suicidio. ¡Alto! Por un momento Shikamaru estaba seguro de que Minoichi estaba muerto, a su lado el pedazo de su lengua. Pero entonces sus ojos se encontraron en su cerebro, y en un instante algo había picado el cuello de Minoichi. Usé mi chakra para paralizarlo, así que no se moverá como en unos 3 días, ¿sabes? Era Soku la que hablaba. Ella se había puesto al lado de Shikamaru sin que él ni siquiera se percatara. ¡Ah! Iluminados. Eso suena muy arrogante y molesto, ¿sabes? Decía Soku mientras miraba en dirección donde yacía tirado Minoichi. La cara del ex shinobi lucía inquietamente tranquila, en un sueño paralizado.